todos, mi nombre es Coti Loureiro y hago este vídeo para dar respuesta a una pregunta muy típica de qué datos serían importantes que recopilara o tuviera para una primera consulta de psicosomática clínica. Bueno, aunque estos datos van a variar un poquito dependiendo del motivo de consulta, vamos a decirlo a nivel general, ¿vale? Entonces sería vuestro nombre completo, vuestra fecha de nacimiento, todas las parejas anteriores importantes que hayáis tenido con sus nombres completos, su fecha de nacimiento y aproximadamente de cuánto a cuánto duró vuestra relación, pues desde los 18 a los 25, de los 25 a los 26, cronológicamente si podéis los nombres completos y las fechas. Hay mucha gente que no recuerda o no termina luego de acordarse pues las fechas, no importa, que toda la recogida de estos datos no genere tensión, ¿vale? Ni mucho estrés. Lo que podáis, lo que recordéis o lo que podáis captar será estupendo. Una vez que tengáis las parejas anteriores, si en alguna con ella habéis tenido algún embarazo llevado a término, un aborto voluntario o natural, los hijos nacidos de las diferentes parejas que hayáis podido tener y si ha habido un matrimonio, fecha de boda y fecha de separación en caso de que lo haya habido, ¿vale? Una vez que tengáis ya vuestros datos completos, vamos a ir a la línea de los hermanos, ¿vale? Entonces vais a decir, yo soy la segunda hermana, por encima tengo a mi hermano, nombre completo con su fecha, es que está casado con nombre completo y su fecha y los sobrinos que nacieron de esa relación en caso de que lo hubiera. Y así lo vamos haciendo con todos los hermanos. Tenemos que tener en cuenta que también vamos a recoger la información, no solo de los hermanos vivos que tenemos, sino si nuestros padres han pasado por algún aborto, algún niño no nacido, alguna interrupción voluntaria, todo esto de nuevo sin que genere mucho estrés, ¿vale? Una vez que hayamos terminado la línea mía y de mis hermanos, se llaman los colaterales y eso implica la pareja y los hermanos. Voy a pasar a la línea de los padres y voy a empezar con los hermanos de mi padre con sus fechas completas de nacimiento, fechas de defunción en el caso de que las haya y también causas de la defunción. Todo aquel que haya fallecido, la causa de la defunción también es importante. Lo mismo yo lo voy a hacer con la línea de mi madre con su nombre completo y también todos los hermanos, incluidos abortos, niños muertos si los conocemos. Vamos a hacer ahora los 4 abuelos que tenemos, nombres completos, fecha de nacimiento, fecha de defunción y con los 8 bisabuelos. En el caso de los abuelos, si conocemos la historia de los hermanos, pues es importante, sobre todo si algún hermano de alguno de vuestros 4 abuelos tuvo un destino difícil. Pues por ejemplo, un hermano de mi abuela murió ahogado cuando tenía 5 años. Pues si podemos saber el nombre de ese hermano, su fecha de nacimiento y su fecha de función o aproximadamente cuántos años tenía y demás, fenomenal. O que otro destino difícil sería, todo lo que son destinos difíciles son todo aquello que ocurre en una historia familiar que esté rodeado o de muerte temprana o también de donde ese miembro se tuvo que separar, ¿vale? Por ejemplo, pues una emigración que se tuvo que ir y no volvió, fue a la guerra y murió allí en la guerra, un hermano de mi abuela paterna, por ejemplo, pues que la ingresaron en un psiquiátrico y nunca más se supo de ella, cualquier miembro en la línea de los abuelos, no es importante que tengáis todas las fechas, el que lo tenga, fenomenal. Pero aunque no lo tengáis, si alguien tuvo un destino difícil, sería importante que en concreto ese hermano se tuviera un poquito más de información, ¿vale? Luego, aunque vosotros en vuestra casa particular o en vuestra vida contemporánea personalmente no celebréis la onomástica, el santo, sí que en el inconsciente colectivo, el día que celebréis vuestro santo o incluso el día que vosotros nacéis, qué santo se celebra, eso también tiene importancia. Las causas de muerte, las enfermedades, los estudios y las profesiones también es importante. Si los partos son partos naturales o son partos o nacimientos por cesárea, también son datos importantes a la hora de venir a una consulta de psicosomática clínica. Vale, luego como cada motivo de consulta tiene unos datos específicos, por ejemplo, si venís por una consulta de una enfermedad, es decir, un tumor, un problema de piel, un problema osteoarticular, sería importante que traigáis el diagnóstico exacto.
¿vale? Un diagnóstico médico exacto. Y si, por ejemplo, se trata de alguna formación, por ejemplo, tumoral o un agrandamiento de una víscera, ¿vale? Las medidas de ese tumor también son importantes, porque el inconsciente se está expresando siempre en números, así que es importante tener un buen diagnóstico y a lo mejor ese tumor medido, porque para nosotros tiene muchísima información. Todos los dramas importantes de vosotros, solo vuestros padres y vuestros 4 abuelos son importantes. Si os tuvierais que hacer esta pregunta, ¿cuál sería el drama de la vida de mi abuela? ¿Cuál sería ese drama? Y es importante que cuando recopilemos cuál sería el drama de la vida de mi madre, cuál sería el drama de la vida de mi otro abuelo, ¿vale? No solo pensemos en el drama con la vida que conocemos de mi abuelita, ¿vale? No hace falta que digamos, bueno, pues es que el drama de la vida de mi abuela fue que mi abuelo le trató mal, sino también que vayamos al drama de la vida de ella con su familia de origen, cuando mi abuela era niña, cuando mi abuela aún pertenecía a la casa de la que salió, a su familia de origen, ¿vale? De igual manera, cuando preguntemos los dramas, es importante, por ejemplo, imaginaros que mi madre siempre dijo que el gran drama de su vida fue haberse quedado sin mamá cuando tenía solo 7 años. Vale. Ese es el drama de la vida de mi madre contado por ella, pero yo puedo tener una visión de cuál es su drama, ¿vale? Entonces, podemos especificar, mi madre siempre dice que el drama de su vida fue haberse quedado huérfana de manera temprana y yo creo que el drama de mi vida, de la vida de mi madre, perdón, es el matrimonio que tuvo con su padre, con mi padre. O el drama de la vida de mi madre es que mi hermano pues nunca más volvió a hablarse con ella, ¿vale? De igual manera lo voy a hacer con papá y con mis 4 abuelos. Eso sería súper importante. Casi todo el mundo tiene una protección hacia su sistema, ¿vale? Es algo normal, es un tema a nivel tribal de protegernos, de darnos la razón sobre nuestra manera de proceder y la mayoría de todos nosotros creemos que nuestra familia está realmente estructurada, ¿vale? En psicosomática, cuando empezamos a estudiar toda la genealogía, ya lo sabemos. En el único lugar donde la familia está estructurada es cuando tú estás dentro de ella. En cuanto tú sales, nos vamos a dar cuenta que todas las familias en mayor o menor rango están desestructuradas. Entonces, siempre que vayas a recopilar una serie de información, con mucho respeto, con mucho cariño y cero juicio, pero es importante que rasquemos no la historia bonita, la que ya se conoce, sino aquellas historias que quedan por debajo de la historia, ¿vale? Los secretos, los no dichos, las cosas que hayan podido ser vergonzosas, aquellos miembros que han generado una revolución en la estructura, en las ideas, en la mentalidad, en la manera de llevar las cosas, todo aquello que haya podido quedar un poquito tapado, algún hijo ilegítimo, alguna relación extramatrimonial, hijos, por ejemplo, pues a lo mejor no deseados, separaciones, traiciones con las herencias, enfermedades psiquiátricas. Todos estos aspectos os invito a que de una manera muy respetuosa, muy cariñosa, indaguéis antes de venir a una sesión. Cuanta más información se tenga mejor, pero también os digo que muchas veces el inconsciente familiar necesita como un poquito de tiempo y la información va a ir dándose poquito a poco, ¿vale? No os preocupéis si cuando se os pide esa información tenéis como muy poco, no pasa nada. La información que tengáis es la suficiente para empezar a trabajar y porque además siempre que vosotros estéis ya tenemos una cosa asegurada, ¿vale? Y es toda la información de vuestro sistema familiar. A eso se le llama principio holográfico, que significa que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Ejemplo de esto, ¿vale? Si yo tuviera que analizar, por ejemplo, pues cómo está el agua, la calidad del mar de la ría de Vigo, no voy a coger toda la ría de Vigo y me la voy a llevar a un laboratorio, ¿vale? Me vale con una pipeta. En esa pipeta, que es una parte, yo voy a tener el pH, la alcalinidad, el plancton, un montón de información de la ría de Vigo y no hace falta que tenga toda la ría de Vigo. Vale, pues de igual manera yo no hace falta que tenga y que conozca todo vuestro sistema. Si te tengo a ti delante, ya tengo toda la información
consciente, pero sobre todo toda la información inconsciente de tu sistema, porque al tener una parte del sistema, tengo a todo el sistema, porque la parte está en el todo y el todo está en la parte. Solo que para acceder a algunas partes vamos a usar unas técnicas que tienen que ver con el acceso al inconsciente y que eso ya no os compete a vosotros para nada, que para eso nos dedicamos todas las personas al estudio y al acceso precisamente a esas memorias inconscientes. Por otra parte, y hablando de las técnicas y demás, también es muy importante que todos vosotros dejéis a un lado el desde dónde vosotros creéis que os pasan las cosas o los diagnósticos. Siempre digo que al final del diagnóstico se encarga el profesional. ¿Por qué? Porque al final nosotros, el cuento que me voy a contar o por lo que yo creo que están pasando estas cosas, nunca es. Así que solo encárgate de venir bien centrado o bien centrada, de saber qué es eso que te está quitando la paz y la serenidad, que marques un único objetivo de terapia el primer día y luego iremos viendo, y cuanto más concreto sea ese motivo de consulta, más concreta va a ser la respuesta. Y empezamos a caminar siempre juntos en un proceso de máxima respeto, de máxima intimidad, de secreto profesional y siempre, siempre, siempre respetando el ritmo del cuerpo. No hay nadie que pueda abrirse o sanarse al ritmo del terapeuta o al ritmo del otro o al ritmo de lo que me dice mi amiga. Cada persona tiene un ritmo y eso lo marca el cuerpo, que es otra de las cosas que enseñamos también a escuchar en la consulta, que son dónde están mis dolores, dónde están mis emociones cristalizadas, dónde está el trauma en mi cuerpo, porque si el cuerpo no se siente seguro, es poco probable que podamos avanzar. Ese ritmo siempre lo marcas tú, acompañado de la persona que tú elijas. Bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.